Cuando vino a Córdoba, a 20 metros más o menos, estaba en un móvil para LB2 cuando trabajaba ahí, y me tocó un móvil muy cerquita que estaba por donde pasó. Es más, se paró frente de justo esa referencia que había ahí. Es todo lo más cerca que lo tuve al Santo Padre. Pero en el caso de Miguel Martínez, servidor de la Iglesia de la Merced, pudo abrazarlo, y hay una imagen que así lo refleja. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jorge Ocampo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por el contacto. Al contrario, creo que cada uno de los argentinos y cada uno de los que podamos hablar y preguntar las experiencias, lo que se siente estar tan cerca, haberlo abrazado como vos lograste hacerlo al Papa, creo que deben ser imágenes y sensaciones que no se borran tan fácilmente. Sí, así es. Bueno, yo tuve la oportunidad de visitarlo al Papa Francisco en 2016 como miembro de la cofradía de Ayes del Niño Alcalde, que en ese momento habíamos llevado un libro referido al Tincunaco, que queríamos hacer una presentación ante la UNESCO para que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Y ese día me acuerdo que cuando me toca, porque éramos un grupo de 5 personas, me tocó a mí estar ahí, digamos, al frente, y mis compañeros estuvieron en tercera fila, no pudieron tener contacto con el Papa. Y en ese momento él me firmó un libro que en ese momento era el obispo Marcelo Colombo, y nosotros le entregamos a él el libro firmado por el Papa, que estaba avalando esa presentación. Luego le hicimos obsequio de un cuadro del niño alcalde. Ese día fue mi primera visita que había tenido al Papa Francisco. Fue un momento muy shock que quedé, digamos, porque estuvimos de muy temprano ubicados en la audiencia general. Y bueno, que ahí está en el video que están proyectando, que es el libro que él me firma y que ahora lo tiene la diócesis. Eso fue en el año 2016, que se puede visitar al Papa Francisco como miembro de la cofradía de Ayes del Niño Alcalde. Y al año siguiente me vuelve a dar una oportunidad, que para mí lo vi como algo mucho más que especial, porque fue un momento mucho más ameno y mucho más largo con el Papa Francisco, que fue en el año 2017, casi también para la misma fecha que había visitado el año anterior. En ese momento había viajado con el entonces intendente de la capital, que era Paredes Urquiza. Habíamos viajado y me tocó a mí llevar una grapa de pituil. La grapa de Piti. Porque actualmente sigo manteniendo contacto. Además hoy pude hablar por WhatsApp con el ceremonial del Papa Francisco, que es Monseñor Guillermo Karcher, que es un sacerdote argentino que está trabajando en el Vaticano hace bastantes años, y que gracias a él pude llegar al Papa Francisco. Y bueno, ahí le brindé mis condolencias y el acompañamiento. Y cuando la primera vez que fui, él me dice: ¿no me trajeron la grapa? Y nos miramos y sí, dice, le gusta la grapa de Pitu. Y bueno, me quedó grabado, pero nunca me imaginé que al año siguiente podía tener la oportunidad de viajar. Cuando vuelvo, llevo la grapa, y en ese momento, que era una cajita muy bonita, que estaba la grapa, la estaba sacando y me agarra la mano él, la tapa, y me dice: ya sé qué es lo que me estás trayendo. Y lo miré y le digo: ¿qué es? Y me dice: la grapa, y la mejor grapa es la de Pituil. Y yo quedé helado porque me estaba por explicar qué es lo que le estaba regalando. Claro. Y me acuerdo que en su momento me la agarró y me dice, le da a los que están cerca de él, los colaboradores, y le dice: llévamela y déjamela a la orilla de la cama, en la mesa de luz. Yo quedé todavía más impactado. Y en ese momento también le entregamos la imagen del niño alcalde, un libro del Monseñor Angelelli también, que fue escrito por Pedro Goyochea. Y bueno, y de ahí una carta del Papa Francisco, perdón, de Monseñor Angelelli, que él le gustó muchísimo también. Y pudimos tener una charla. Fue una charla larga porque éramos los últimos ya que nos recibía, y era una persona común y corriente, eh,
podíamos charlar, él no hacía, en ese momento no hacía chistes. Me acuerdo que me entrega un rosario y me dice, le digo, por favor, le digo, ¿lo pudo abrazar? Le digo yo así, porque muchos dicen eso, que no podíamos abrazar y toda esa cuestión. Y dice, sí, ¿cómo que no? Y lo abracé en ese Mira vos. momento. Y me da un rosario, me dice, reza por mí, y yo reza por vos, me dice. Y lo miré y le digo, por supuesto, pero reza por mí. No me voy a olvidar, me dice. Fue un momento que hoy me puse a pensar de lleno esas dos oportunidades, que la primera fue que estuve solo, digamos, y que la segunda ya pude estar acompañado, digamos, pero fueron dos momentos muy especiales, muy diferentes, pero no dejaba de ser él al que todos hablan y al que todos escuchamos hoy en día, ¿no? Hasta hace rato escuchaba a otras personas también hablar que estuvieron cerca del Papa. Era una persona muy cercana, yo creo que marcó un rumbo diferente de la Iglesia Católica en el mundo, y rogamos que el próximo Papa que sea elegido pueda imitarlo y pueda seguir ese rumbo que ahora ha tomado la Iglesia Católica. Vos le entregás ahí un cuadro del Tincunaco, ¿es lo que estaba representado? En la foto que ahora estamos viendo es un libro, es el que me firma. Es un libro que era una cajita bien bonita con el libro adentro, con toda la historia del Tincunaco, y luego una imagen que un fotógrafo, no recuerdo el nombre ahora, que es el que me dicen, ¿puedes llevarle el nombre mío, esta imagen que le hice al niño alcalde? Y Sí. bueno, no hay ningún problema, y le llevé un cuadro grande que él lo ve y lo reconoce al niño alcalde, y ahí me comenta, me acuerdo hace unos años atrás fui a La Rioja, me dice, cuando cumplió los 30 años fallecido Monseñor Angelelli, me dice, y visité al niño alcalde, a San Nicolás, me dice, fueron palabras ahí que hemos podido entablar, digamos, y lo bendijo, y bueno, también era un obsequio para él de parte de la cofradía de ahí. Yo me voy a tomar el atrevimiento, Miguel, de que vos me des una opinión, porque la emoción y la suerte que tuviste de estar así mano a mano con el Papa no es menor, por el contrario, haberte distinguido y haberte pedido que le lleves algo y vos se lo lleváis y se acordaba de qué era, creo que tiene un valor muy grande. Primero, de la imagen de él que tiene con los que hablaba con todo el mundo. Recién hace un minuto nada más, yo hice la expresión en la editorial, porque hay hoy, no digo enojada la gente, pero sí un cierto resentimiento porque no vino a la Argentina, porque no volvió. Y yo lo justifiqué diciendo que él no era el Papa de Buenos Aires, él era el jefe máximo de la Iglesia Católica y debía estar a disposición de todos los católicos del mundo, no de Buenos Aires, de todos los católicos del mundo. Que de pronto nosotros, como nos encanta mezclar, lo hayamos puesto en una vereda o en otra política, ya es un problema nuestro, pero no de él. Creo yo. ¿Vos qué opinás? Sí, yo creo exactamente lo mismo. O sea, a ver, el mundo está envuelto en mucha violencia, en mucha guerra en diferentes países, y que necesitaba esa presencia del Papa Francisco, como por ejemplo uno de los gestos muy importantes que tuvo en los últimos tiempos, la videollamada diaria que tenía con la parroquia de Gaza, el Papa Francisco. Todas las tardes tenía una videollamada con miembros de la parroquia de Gaza, con el sacerdote de allí, por toda esta guerra que se desató, ¿no? Entonces era la presencia del Papa Francisco, también de la primera vez que un Papa visitaba Irak, también era muy importante, muy significativa. Entonces, por ahí nosotros éramos como, no teníamos que ser mezquinos, porque ya no era nuestro, era Claro. argentino, todo, pero no era Sí, nuestro, sí. pero tenía que ocuparse de muchos problemas que la Iglesia Católica estaba sufriendo en diferentes partes del mundo. Obviamente que lo escuchaba de que por ahí decía que no podía venir, porque bueno, sinceramente aquí en Argentina cada 2 años estamos teniendo una elección, y por ahí no podía venir en ese año electoral, como el de este año, por ejemplo, o en 2 años más de nuevo, que no quería estar de un lado ni del otro, ¿no? Siempre él, con respeto, ha recibido a los líderes nuestros que hemos tenido
de la mejor manera, ¿no? Siempre respetando más allá de quién esté al frente, ¿no? Fueron elegidos por el pueblo, pero así, entonces él más se tenía que hacer cargo de todos los problemas que había en el mundo, y de llevar soluciones, de buscar soluciones, como en su momento la guerra de Ucrania, los problemas que tenía Estados Unidos con Cuba también, que tuvo que hacer mediante cartas, se comunicaba el presidente Castro con el presidente Obama y que él tuvo que interceder. O sea, hay muchas cosas, situaciones que ha tenido que vivir en estos 12 años como en su pontificado, y que tenía que estar al servicio de la Iglesia Católica para solucionar aquellos problemas y llevar la paz del mundo en cada uno de los países. Y bueno, nosotros lo esperamos con ansia, obviamente, si queríamos que Claro que vengan queremos a que nuestro venga. país, Sí, sí, obvio, sí, sí, sí. obvio. ¿Qué sentiste cuando estuviste al lado de él? A mí me tocó, cuando uno se acerca a los ídolos, que para uno son lo máximo, por eso nosotros los tratamos de ídolos, el cuerpo siempre esboza, se manifiesta de una manera. A mí me pasó con un par de políticos, de gente del automovilismo, cuando lo abracé a Ayrton Senna en Brasil y me temblaban las piernas y yo sentía algo especial que tenía Senna. Y eso que Senna era lo más frío que podía haber. Un témpano era caliente a la par de lo que era Senna. Pero la idolatría que uno tiene por ciertas personas en el mundo producen esa sensación. ¿Qué sensación tuviste cuando lo abrazaste? Fue una sensación única. En ese momento era que necesitaba un abrazo, porque obviamente estaba lejos de mi familia, iba a estar por unos días lejos de mi familia, y estaba necesitando eso, porque yo soy un joven muy creyente en Dios y en la iglesia, y ese día el abrazo era, yo, mira, me lo iba a dar, no me lo iba a dar, o sea, porque por ejemplo uno de los detalles que había tomado ahí, que habíamos viajado también con la esposa del intendente, y él tomó como una cierta distancia, la saludó con respeto, pero tomó una cierta distancia, ¿no? Y dije yo, uy, no me va a querer dar el abrazo, decía entre mí, pero cuando se lo pedí, se dio con todo gusto, y fue haber sentido ese abrazo de él, para mí fue reconfortante, de haber sentido a él, que lo sentí como algo muy especial, muy emotivo para mí, algo que no lo estaba esperando, digamos, porque no era algo que lo iba pensando en el viaje, sino fue algo que me surge en el momento. Y si le pido, porque nadie, todo el mundo se puede ver que por él lo primero que hace es agarrar la mano y besarle el anillo, que cosa que no le gustaba. Entonces digo yo, si le pido el abrazo, y fue muy lindo ese momento. ¿Quién te sacó la foto, Miguel? En ese siempre son los del servicio fotográfico que están ahí con el Papa, que después nos hacen la entrega. Pero en ese momento que yo creo que había recibido un grupo de jóvenes anterior al nuestro, y me quedé mirándolo fijamente porque lo tenía ahí, a 2 metros lo tenía parado, y estaba él conversando, y él estaba observando cómo se estaba moviendo, que hacía chistes y todo eso. Uno de los detalles de ese día, llevé una remera de San Lorenzo. Mi papá, que falleció en pandemia, es hincha de San Lorenzo. Llevé una remera de San Lorenzo y le digo, mira lo que traje. Me dice, no me digas que sos Cuervo. Sí, le digo, por mi papá, le digo, vamos, dice, esperemos estar bien en la punta, me decía. Y me dice, y le digo, ¿quién me puede firmar la remera? Sí, por supuesto, me dice. Y me firmó Francisco, me puso en la remera, que la conservo con mucho cariño, y más hoy, en este día tan triste y especial. Simplemente, Miguel Martínez, una sana envidia, llena de paz, llena de satisfacción, y fundamentalmente de haber tenido este contacto pero tan importante. Que conserves todo esto en el más profundo de los rincones del corazón, porque estas cosas se dan una sola vez en la vida. Te agradezco la nota. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y pedirle a todos los oyentes que recemos no tan solo por el alma de él, sino también por el nuevo
papa que vamos a tener seguramente dentro de un mes, que más o menos lo que se estipula, que podamos tener un papa que pueda imitar al Papa Francisco. Siempre y cuando la cosa va bien. Acuérdate, hubo un sínodo de casi 2 años. Exactamente. Hubo una vez 2 años de esperar para tener el nuevo papa. Gracias, sí. Miguel, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta luego. Miguel Martínez, servidor de la Iglesia de la Merced. Mirá vos, la remera, le firmó la remera, el abrazo. Esto no tiene precio lo que logró. No tiene precio, la verdad. Es increíble. Ahí está la remera donde le puso Francisco. Véndeme, chino querido.